Yo vine pues a la vida el año 1940, en abril de 1940. Y entonces mis papás y mi hermana Adela, María Adela, es 3 años mayor que yo. Pero yo de los hombres pues fui el mayor. 2 años después de mí vino mi hermano José. Pues fuimos los 3 hermanos y vivíamos ahí en una casita alquilada en Tacubaya, pues una colonia sencilla. Ahí fue donde pasé mis primeros años. Y entonces, pues ya, ¿verdad? Cuando empecé a tener así un poco más de desarrollo, eso, a los 6 años inicié la primaria, ¿verdad? Que tengo un recuerdo de el kinder y todo eso, ¿verdad? Pero ya pues ya propiamente, ya así la primaria. En la familia, mi mamá era bastante religiosa, ¿verdad? Por la influencia de su mamá, ¿verdad? Y mi papá era, pues más bien, un libre pensador. Él había estudiado, sacado su carrera de médico en la Universidad Nacional. Y claro, ¿verdad? En esas circunstancias, pues era eso, ¿verdad? Todo el tiempo de calle, de todo ese tiempo, ¿verdad? Una distancia, llamaríamos, de la vida religiosa y todo eso. Entonces mi papá, eso, ¿verdad? Tenía una gran inquietud social. Así que desde chico yo estuve pues así, realmente bajo y con el impacto y la enseñanza social de mi papá. Ya digo, yo vine a la vida el año 40. Mi papá se había recibido de doctor el año 36 y ese año el presidente Lázaro Cárdenas impulsó el Seguro Social. Mi papá fue el médico número 60 que se inscribió en el Seguro Social. De tal manera que ya digo, yo desde la primaria, mis primeros años, algunas veces acompañaba a mi papá que iba a dar asistencia médica a algún grupo relacionado con el Seguro Social. Por ejemplo, con los choferes de la línea Circunvalación. Y así, ¿verdad? Con otros. Mi mamá era, ¿verdad? Pues más religiosa y de eso. Y claro, en la formación de la familia, y mi papá, eso siempre lo respetó, el lugar de mi mamá. Y entonces ella le pidió que yo estudiara en el colegio de los jesuitas, que estaba haciendo pues sus primeros tiempos después de la persecución y todo eso, ¿no? Entonces empecé mi primaria, todo eso ahí en el Instituto Patria. Y toda mi formación básica, o sea, la primaria, la secundaria y la prepa, la hice con los jesuitas, ¿verdad? Que era el deseo de mi mamá y que es eso. Y pues entonces yo ahí también fue donde recibí formación religiosa, obviamente, pero también una formación humana, ¿verdad? Que realmente se procuraba que estuviéramos, ¿verdad? Así relacionados, ¿verdad? Que hubiera una buena convivencia entre todos, todo eso, ¿no? En aquella época, porque estaba ya hablando del año 46, el año 50, el año 50, no era un colegio elitista, ¿no? Estábamos muchos, ¿verdad? Así de clase media, de todo eso, ¿verdad? Y entonces, realmente, en el colegio yo me entendí muy bien.
Y eso, ¿verdad? Llevaba mis estudios normales y todo eso. En la prepa sí ya me empezó a interesar más el estudio. Y sobre todo me llamaba la atención las matemáticas, la física, esta vez. ¿Sí? Y tuvimos un excelente profesor en la preparatoria que nos impactó mucho, el padre Carlos Hernández Prieto. Entonces nos dio muy buena formación y a mí me interesó. Y fue hasta esa época en la prepa que realmente le metí más entusiasmo al estudio. Los máximos, llamaríamos así, reconocimientos que se daban en el colegio, y así al terminar la prepa, era el brigadier general del colegio y el abanderado general del colegio. Entonces a mí mis compañeros, con gran gusto, me nombraron abanderado general del colegio. Y así terminé ahí en el Colegio Patria, ¿verdad? Muy bien. En la familia, entonces, pues por una parte, ahí mi mamá y mi hermana María Adela estudiaba también en un colegio católico, ¿verdad? Con las Hermanas del Sagrado Corazón. Y entonces ella, 3 años mayor, pues tenía mucha influencia en nosotros, ¿verdad? Claro. La líder, la grande. Y además fue muy inteligente, mi hermana, muy inteligente. Y entonces con ella, pues ahí la acompañaba a veces a la misa, ¿verdad? Porque pues íbamos los 2 chiquillos, ¿verdad? Ahí a la misa. Y ya digo, eso es muy normal, ¿verdad? Ahí con mamá, eso. Como decía, mi papá nunca nos acompañó a una misa o al templo, todo eso, ¿no? Pero era un ejemplo de servicio a la gente sencilla. A él, eso nos platicaba, le habían dado la oportunidad de especializarse en Francia, uno de sus profesores y eso, porque tenía muy buena cabeza, pero se dijo, no, yo quiero trabajar con la gente sencilla, con la gente pobre. Y así dedicó eso a su trabajo. En el Colegio Patria, pues ahí estábamos, en los estudios y eso, pero hacia el final, ya digo en la prepa, a mí también me ayudó mucho y me impactó. Había un sacerdote jesuita, el padre Oscos, que nos llevó a conocer la situación de los obreros. Y que realmente, ¿verdad? Era un contraste, ¿verdad? Nuestro México de contrastes. Por eso aquel libro, ¿verdad? Que Many Mexicos, ¿verdad? Que le decían muchos Méxicos. Pero sí un contraste muy doloroso. Sí. Y a mí eso me impactó mucho. Me impactó mucho. Desde entonces sí, me nació, pues, ¿verdad? Decir, no, mi vida debe ser para ayudar a superar estas circunstancias de injusticia, de todo eso. No tenía aparato teórico ni nada de eso, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya digo, los estudios normales, ¿verdad? Que la geografía, que la historia, que ya de las matemáticas, la física, eso. Y entonces, al terminar mis estudios, pasé a la universidad. El padre Carlos, verdad que ya digo, nos entendimos muy bien eso. Él pensaba que iba a ir yo a la Iberoamericana, pero yo ni lo pensé. Mi papá había estado en la Universidad Nacional y yo me sentía así, ¿verdad? De la Universidad Nacional. Llegué a la Universidad Nacional el año 57. Fuimos prácticamente la generación que estrenó los edificios de ingeniería allí en la sede de la Universidad Nacional, o sea, allá en el Pedregal. Y entonces, en ese contexto, gracias a Dios, estuve muy, pero muy bien en la Universidad Nacional, ¿verdad? Hasta hoy
tenemos muy buenos amigos de la generación 57, que se sigue reuniendo el grupo de ingenieros. Y entonces, al terminar, al final del segundo año de ingeniería, yo tenía la inquietud de entrar a la Compañía de Jesús. Y entonces, pues con todos mis compañeros de ingeniería, que éramos un buen montón, ¿verdad? Sí. Era, digo así, aquella época. Y entonces, yo, algunas veces eso conversábamos y así, y yo veía que ninguno tenía intención de estudiar en un seminario. Exacto. O así, ¿no? Y yo sí. Y entonces, pues yo realmente, ¿verdad? Esa inquietud se comunicó y entonces mi papá, él dijo, oye, ¿qué te pasa? Pues quiero entrar a probar en la Compañía de Jesús. Y entonces entré a la compañía, porque eso decía, yo no voy a vivir con esta duda, ¿verdad? Del sacerdocio, del servicio a los demás como jesuita, el servicio a los demás. No voy a vivir con esa duda. Dije, voy a entrar al seminario. Entonces entré todo eso. Yo me acuerdo, las primeras semanas, todo eso, le decía a nuestro Señor, ay Señor, ojalá no tenga vocación, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? En la universidad, pues casi llegué al cuadro de honor de ingeniería y teníamos muy buenos amigos, ¿verdad? Y entonces terminé el segundo año de ingeniería, hice las partes de topografía, por eso tengo el título de ingeniero topógrafo, ahí de la Universidad Nacional. Y entonces, en la Compañía de Jesús, así a lo que llamamos, a los que entramos, eso que nos llaman los novicios, o sea, los nuevos, uno de los actos que realizamos es hacer los ejercicios espirituales de mes. Y ahí, de verdad, nuestro Señor me mostró que ese era mi camino, ¿verdad? Servir al pueblo en la Compañía de Jesús. Y como ya digo, yo tenía ese ejemplo del Padre Oscos, del servicio social y todo. Entonces, eso era mi interés, ¿verdad? Buscar ayudar a los demás ahí en la compañía. Yo en ese momento, en los ejercicios y todo eso, pues eso dije yo, en este momento, yo puedo dejar la Compañía de Jesús, no hay problema. Pero lo que nunca podré decir es que el Señor no me llamó. Sí me llamó. Total, ahí fui haciendo los estudios en la Compañía de Jesús, ¿verdad? Los estudios humanísticos, los estudios de filosofía, una filosofía pues de aquel tiempo, ¿verdad? Antes del Vaticano II. Exacto. ¿Verdad? Yo entré a la Compañía de Jesús el año 59. Toda la filosofía la estudié del año 63, 64 y 65, que se estaba realizando el Vaticano II. Exacto. Del cual nosotros casi ni oíamos. Así es. Casi ni oíamos. Y todo nuestro estudio fue la filosofía escolástica, Primero era la filosofía como una base de pensamiento humano y todo eso, ¿no? Verdad que había un gran pensador, verdad, de la Iglesia Católica, verdad, que había dicho, como también Santo Tomás de Aquino, ¿no?
Fidens queres intellectum, o sea, la fe que busca comprensión. Exacto. No está la fe peleada con la razón humana, sino al contrario. Pero eso hay que hacerlo y mostrarlo y verlo, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Todo el pensamiento libre y esto. Pero que eso no está opuesto a la fe, sino eso, ¿eh? Y entonces, pues ya te digo, estudié esos 3 años de filosofía. Y ya para terminar, lo que había sido ya en esa etapa un gran deseo, trabajar de misionero en China. Entonces yo decía, hombre, hay tantas necesidades que nos hablan. Sí. Pues aquella pues estoy hablando de los años 50, 60, inicio sí. De los 60, ¿verdad? Todavía había muchísimas necesidades en esos países asiáticos. Y entonces tenía yo ese deseo, ¿verdad? De eso. Sabiamente, el padre superior de la compañía, el padre general, dijo, no era tiempo. Porque era justo el final del Vaticano II y todo el movimiento, entonces dijo, no. Porque cuando me dijeron eso, no, en China no va. Bueno, al África, no, pues tampoco, tampoco. Bueno, entonces me dijo aquí el padre superior aquí en la provincia mexicana, bueno, pues vete a la misión con los indígenas, allá a Chiapas. Feliz de la vida, ¿verdad? Y sucedió, ¿verdad? Que entonces vino la congregación de la provincia donde se nominó al padre Pedro Arrupe como general de la compañía. Escribió aquel libro, Yo viví la bomba atómica, del padre Arrupe, ¿sí? Que era médico y le había tocado pues, ayudar un poco a todos los heridos, ¿no? A los radiados, sí. Y todo eso, ¿no? Entonces una enorme conciencia social, el padre Arrupe, y también con la apertura del Vaticano II. Pues ya digo, yo quería eso, bueno, dije muy bien, a la misión aquí a Chiapas, ¿verdad? Para ayudar a nuestros hermanos indígenas. Pero entonces los superiores dijeron, no, vas a ayudar en el seminario allá en Estados Unidos, que se había abierto con la persecución, eso que se formaban ahí los sacerdotes de México. Entonces, y allá fui, enseñé filosofía, a todo eso, ¿eh? Que por cierto, uno de mis discípulos de filosofía es el actual cardenal aquí de la Ciudad de México, Carlos Aguiarretes, sí. Total, estuve ahí ese par de años, ya luego vine a hacer la teología aquí en México y ya estaba el impacto del movimiento social, ¿verdad? Y había sucedido también la conferencia de Medellín, y estando buscando una iglesia que realmente respondiera a las circunstancias del mundo moderno. Claro. Que el Papa Juan XXIII, que había convocado el concilio, era lo que llamaba el ayornamiento de la iglesia, el poner al día la iglesia. Y que tuviera una sensibilidad especial en el servicio a los pobres. Pues ya digo, entonces tuve los estudios de teología, que fue una mezcla. Ya algunos profesores más en la línea del Vaticano II y otros todavía en el modo de enseñanza y los temas pre-vaticanos. Sí. Pre-vaticanos. ¿Había resistencia? Había, sí. A usted como un joven teólogo jesuita, ¿le tocó observar esa resistencia aquí en México y fijar posición? Claro que sí. ¿Sí? Por ejemplo, uno de nuestros profesores, ¿verdad? Es que el Vaticano II dice,
En primer lugar, no lo dijo. Y si lo dijo, está equivocado. ¿Verdad? O sea, Sí. era un momento pues de un cambio muy grande dentro de la iglesia. Pero ya lo que voy a es terminé los estudios de teología y entonces me mandaron a que siguiera yo en el seminario enseñando teología. Y entonces eso, ¿verdad? Gracias a Dios yo me entendí muy bien con los estudiantes y ahí íbamos buscando poner un poquito al día la teología. Uno de los encargados aquí de la provincia jesuita dijo: Roberto, necesitamos que te especialices. En aquel momento nosotros los jóvenes teníamos resistencia por la opción por los pobres. Así, no, ¿cómo vamos a gastar dinero cuando hay tantas necesidades? Pero él dijo: no, nosotros a futuro necesitamos que haya especialistas en teología, todo eso. Y entonces yo lo que pedí, ¿verdad? Porque me dijeron eso, que sacara el doctorado en teología en Roma. Y yo pedí eso, que me dieran unos 6, 7 meses antes de llegar a Roma para conocer más la realidad latinoamericana. Y entonces un muy buen amigo de Gustavo Gutiérrez, que era un teólogo chileno, yo le pedí favor que me ayudara, ¿verdad? ¿Qué es lo que debía conocer? ¿Cómo todo eso? Se llama Segundo Galilea. Segundo Galilea. Un estupendo pastoralista. Y entonces ahí me concedieron esos meses. Pues ya les digo, yo tenía mi formación filosófica escolástica, mi teología un poco mezclada, y que entonces eso, tenía el deseo pues de servir de veras a la justicia social en México, ¿verdad? A los pobres, eso. Pero también el marco ideológico era europeo. Y entonces yo por eso pedí eso, conocer algo en Latinoamérica. Curiosamente, hay un sitio que me dijeron que convenía que conociera, era el trabajo con los campesinos del padre Rutilo Grande, un jesuita. Sí. Entonces tuve oportunidad de estar con él. Ahora es beato, ¿verdad? Porque fue asesinado. Y Monseñor Romero, a raíz de ese asesinato, realmente abrió los ojos y el corazón. Ahora, paréntesis en esa parte, Monseñor Romero no era tan cercano a esa posición, sino hasta ese asesinato. Hasta ese asesinato. Sí. Y entonces empezó también a asesorarse con gente que comprendían el momento que se vivía en América Latina. Tuvo esa sabiduría de tener y construir un equipo que le ayudara. Años después también me tocó conocer personalmente a Monseñor Romero, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, ahorita entonces empecé eso y el lugar donde iba yo a terminar ese pequeño tour era en Lima, para estar un tiempo en el centro de estudios que tenía Gustavo Gutiérrez. Entonces llegué yo a Lima y justo a los 3, 4 días tenía Gustavo, lo que hacía cada año, un pequeño curso para poner al día, ¿verdad?, el pensamiento de la Iglesia en las circunstancias de ahí de Lima, del Perú y de América Latina. Claro. Y entonces
pues yo llegué al curso y realmente, Emanuel, eso cambió mi visión, cambió mi corazón. Ya era jesuita y todo eso, y obviamente y con ese deseo de servir a los pobres y todo eso, ¿eh? Pero entenderlo, orientarlo. Ese curso me impactó enormemente. Como yo precisamente, una de las cosas de yo iba a Lima para estar ahí en el centro de estudios que tenía Gustavo Gutiérrez. Entonces me presenté y le dije, yo quiero, ¿verdad?, hacer algo. Y entonces ahí él me dijo que por qué no escribía un poco el inicio y el desarrollo de la teología de la liberación. Dijo, oh, qué encantado todo eso. Claro. Él me ayudaba mucho como abriéndome a la bibliografía, a los libros que me podían hacer entender las cosas. Yo en ese momento tenía, de veras, gracias a Dios, muchísima capacidad. Me devoraba los libros, pero libro y libro. Y claro, y todo aquello. Pero entonces no solamente ver a la lectura, sino empecé a construir esa génesis y crecimiento de una reflexión en América Latina. Claro. Porque como había comprendido ahí de Gustavo y todo eso, América Latina vivimos siglos de una dependencia, no solo económica, política, todo eso de Europa, sino también del pensamiento. ¿Del espíritu? Y del espíritu. Y entonces eso, se necesitaba que realmente nosotros, latinoamericanos, empezáramos a trabajar en construir una reflexión teológica, una teología adecuada a nuestro proceso. Obviamente nuestras culturas, pero también nuestros procesos. Nuestros procesos. Ya te digo, yo me enamoré de eso, ¿verdad? Y ya te digo, leía un libro, otro, y estaba ahí en la máquina de escribir, ¿verdad? Y entonces, ahí fue donde, pues realmente logré hacer ese estudio, ¿verdad?, que se llamó el libro Teología y Liberación. Ya digo, es decir eso, el proceso de liberación latinoamericano, pero visto y ayudado por el Dios que nos libera. Exacto. Por el Dios que nos libera. Entonces, ¿dónde está Dios en esta América Latina? En este proceso de liberación. En ese proceso de liberación. Ya no era las luchas de independencia, de todo eso, pero ahora era eso, una independencia también del pensamiento, de que nuestras culturas tenían su valor, eso. Pues ahí dejé a Gustavo el libro que él había asesorado, pero obviamente, ¿verdad? Pues con él yo conversaba unos ratos, ¿verdad? Pues tenía todo su trabajo, ¿verdad? Pero a él le gustó mucho el trabajo, le gustó mucho. Y ya digo, se llamó Teología y Liberación, ese libro. Uno a veces, justamente desde un pensamiento muy racionalista, muy occidental, estamos acostumbrados a pensar la teología como una dogmática, ¿no? Como una especie de pensamiento cerrado sobre un Dios específico, ¿no? Un Dios, digamos, un Dios revelado, institucionalizado y que se comunica, se enseña, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a pensar en teología como una reflexión. Así es. ¿No? Incluso usted mismo en su texto dice teología y liberación
¿no? Una teología que se Está al comunica servicio. con un proceso de liberación y es una reflexión teológica. Sí, Y entonces ahí también hay un giro, ¿no? sí, ¿Usted cómo vivió todo ese proceso? sí. Sí, eso comprendimos, ¿no? Que la teología, como le llamamos, es una palabra segunda. La palabra primera la tiene el proceso del pueblo, el proceso del pueblo. Entonces es realmente, ¿verdad?, en ese proceso del pueblo, servir al pueblo, que lo comprenda mejor ese proceso de liberación al que está llamado el que está eso. Y para retomar entonces, ¿verdad?, donde estábamos, ese libro me pidió Gustavo, ¿verdad?, porque ya en ese momento pues ya me tenía yo que ir a Roma, ya no podía atrasarme, ¿verdad? Sí. Y que si lo podían publicar, ¿verdad? Y todo eso. Pues con todo gusto, ¿verdad? Y lo que yo no me imaginé, porque lo que tú decías, ¿no? Porque uno de los puntos que trabajábamos así, ya empezando a trabajar en ese círculo, es que los que estábamos en el área de la teología en América Latina, no nos leíamos unos a los otros, sino leíamos a Latourell, a Rahner, a excelentes cabezas, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Verdad? González Fauda, excelente. Pero que entre nosotros había muy poca comunicación. Y entonces, este estudio pues era también para hacer ver esa necesidad que realmente debíamos responder al Dios de Jesús en esta nuestra vida concreta en América Latina. Y entonces, ya digo, para mí fue una sorpresa que tuviera una acogida tan grande mi libro. También para Gustavo Gutiérrez fue una sorpresa. Gustavo Porque ya había publicado su sí, claro, Teología de la Liberación, Teología de la Perspectivas, Liberación, ¿no? Sí, claro, Sí. claro. Y se comunican muy bien esos dos textos, ¿no? Sí. Y entonces, ya digo así, en poco tiempo se vendieron 10,000 ejemplares. Que realmente, ¿verdad? ¿En Perú? No, en toda América Latina. En toda América Latina. Aquí en México, normalmente estamos, pues sobre todo en esa época, y ahorita ya mucho menos, pero muy separados del proceso latinoamericano. México era eso, muy europeo y una dependencia política, económica, eso, de Estados Unidos. Estados Unidos. Pero en América del Sur, el proceso de Brasil, el proceso del Perú, todo eso, realmente marcaban diferencia. Total, se difundió mucho. Y por eso entonces también tuve lo que llamo esa gracia de Dios, de tener muy buena acogida en el grupo de los teólogos de América Latina. Leonardo Boff, John Sobrino, ¿verdad? Que estuvimos ahora, ¿verdad? Hasta un buen amigo que acaba de fallecer, por eso lo menciona, Enrique Dussel, ¿verdad? Que él se me cojó, es que me debías haber dado más espacio ahí en ese libro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para la filosofía fue estupendo Enrique Dussel. Pero entonces, ya digo, ese grupo, ¿verdad? Así de los teólogos latinoamericanos, ¿verdad? Como digo, esas grandes figuras, Juan Luis II, ¿verdad? Ronaldo Muñoz, eso, realmente nos hicimos muy conocidos. Sí. Y entonces, eso también facilitó que entonces estuviera participando en el proceso de iglesia en América Latina. Que el Vaticano II había dado el gran cambio de una iglesia jerárquica
el Papa, los obispos, a la iglesia pueblo de Dios, pueblo de Dios. Y que Dios habla especialmente en los sencillos, en los humildes, ¿verdad? Como dijo Jesús, Padre, yo te bendigo, porque esto se los ha revelado a los pequeñitos. Entonces, ¿dónde vamos a conocer más a Dios y a Jesús? Con el pobre. En los pobres, en los pobres. Y también entonces se inició todo ese proceso tan grande de las comunidades eclesiales de base. Exacto. ¿Verdad? Ahora que recientemente estuvo el sínodo de la sinodalidad y que estaban trabajando en mesita redonda, pues de estas comunidades eclesiales de base, eso era, ¿verdad? En la vida, en la vida. Entonces, ya digo, con el grupo pues de los que acompañábamos este proceso en América Latina, entonces por eso me tocó participar en el grupo de Gustavo Gutiérrez en la conferencia de Puebla. Gustavo obviamente hoy había estado en Medellín, ¿verdad? Sí. Pero también, entonces acá en Puebla. Entonces aquí en Puebla teníamos relación al grupo de obispos amigos de América Latina. Había un gran opositor, López Trujillo, un colombiano, y el grupo, pues obviamente, conservador, hasta el Vaticano y todo eso. Entonces, López Trujillo, Juan Pablo II, lo llamó para que estuviera al frente de la Comisión para América Latina, allá en Roma, ¿verdad? O sea, un hombre de mucho poder y todo eso, pero radicalmente opuesto al proceso latinoamericano. Yo en mi libro había justamente escrito algunas cosas sobre lo que había publicado López Trujillo. Y entonces, de Roma, me llamó el padre general. Oye, Roberto, tu libro. ¿Y qué era lo que, ya digo, ahí que yo hubiera escrito? Yo lo llamo esas verdades sobre López Trujillo. Entonces el padre general, porque estaba recibiendo muchísimas presiones por los cambios que iba haciendo, pues él también. Entonces dijo, mira, Roberto, yo lo que te pido es que no se reedite tu libro. Yo me comuniqué allá con Gustavo diciendo, mira, y esto, por favor. Él se rió. Tú no te preocupes, la edición que estamos nunca se va a acabar, no se va a reeditar. Así que, pero pues muestra justamente, como conversabas, esta confrontación y que se fue haciendo muy grave. Iglesia, pueblo de Dios. El lugar teológico especial de la manifestación de Dios son los pobres. Son los pobres. ¿Dónde conocer a Dios? En los sencillos, los humildes. Ahí se releva el Dios de Jesús. Pero esa oposición, no. Se revela en los poderosos, en los grandes, muy seria. Sí. Por eso tuvimos ese tiempo que se llamó el invierno eclesial, Pero el impacto de la reflexión de la teología de la liberación, el libro de Gustavo, como después, ¿verdad? A los 6, 7 años, el libro de Leonardo Boff, Jesucristo Liberador. Y de igual manera, John Sobrino, Jesucristo Liberador. O sea que el grupo de los teólogos aquí en América Latina seguíamos trabajando. Y luego también está la obra del mismo Porfirio Miranda, ¿no? Claro. Que lo introduzco porque justo su Marx y la Biblia de Porfirio es un añito, 2 añitos anterior a Teología de la Liberación.
¿no? Y el texto también de Porfirio, el texto que escribió cuando lo expulsaron de Chihuahua, Sí. Se siente a escribir él Sí. y escribe Hambre y sed de justicia, de 1965, ¿no? Claro. Me da la impresión de que se anticipa un poco, o él ya está como sintetizando allí una discusión que está dándose, ¿no? Claro. Que está así, él mismo dice, aquí la Rerum Novarum no ha llegado a México, dice él, ¿no? Es una cosa del siglo XIX y aquí la Iglesia sigue sin aceptarlo, ¿no? Así es. Entonces, ¿ustedes en el grupo con Gustavo en algún momento discutieron también obra de Porfirio o todavía no se leía mucho? Sí, no demasiado específicamente, ¿no? Pero sí la influencia de Porfirio. Claro que sí, claro que sí. Y por eso se acogió esos aportes y ese trabajo que hizo Porfirio, pero se acogió, ¿verdad? Hermosamente. ¿Eh? Y ya te digo, este grupo, así, ¿verdad? Que estábamos ahí apoyando para que de veras nuestra iglesia fuera la iglesia de Jesús, Sí. la iglesia de los pobres, de la opción por los pobres. Pero sí había una confrontación tremenda. Sí. Sin embargo, fíjate que en nuestro México, no se diga en Brasil, la conferencia episcopal de Brasil, Cardenal Ars, Cardenal Urscheider, todo. No, realmente, ¿verdad? Sí. Acogieron el mensaje de Medellín, el mensaje central de Puebla, ¿verdad? Que ya digo, para no ser demasiado prolijo en muchos detalles, ¿verdad? Pero acogieron eso, y entonces ese gran episcopado del Brasil, pues impactó y sigue impactando. Aquí en México, entonces, nuestro grupo también tuvo su acogida. Obviamente es muy conocido aquí en México don Sergio Méndez de Arceo. Pero claro, ¿verdad? Él, su pensamiento, y don Sergio, que a veces no era muy bien recibido, ¿verdad? Aquí por algunos obispos. Sin embargo, ya digo, ¿verdad? En este grupo que estuvieron en la conferencia de Puebla, como después en Santo Domingo, pues obviamente un gran pensador. Sí. Y entonces también otros obispos formamos un grupo que llamamos el grupo de los obispos amigos, y que le pidieron al obispo de Tarahumara que fuera como el que le coordinara, a Pepe Yaguno, y que estaban don Bartolomé Carrasco, don Arturo Lona, don Samuel, don Adalberto, y también ahí de Jalisco estaba don Serafín Vázquez. Entonces era un grupo de obispos que estaba trabajando ahí. Aquí en México la represión fue muy fuerte, ¿verdad? Monseñor Prillone, conocemos eso, ¿no? A mí, obviamente, ya no pude enseñar teología, ¿verdad? Entonces por eso salí ahí del seminario, que en ese ya no era Montezuma, sino de Tula, el seminario regional. Entonces me dijeron que no, que yo ya no podía enseñar teología. Pero, pues obviamente, yo podía seguir trabajando, entonces tuve también algunos aportes. ¿Usted era sacerdote ya? Sí. ¿Estaba frente a sí. la comunidad? Sí, yo fui sacerdote el año 70. Y ya te digo, este estudio allí con Gustavo Gutiérrez fue el año 75 al 76, ¿verdad? Cuando escribí el libro. Reflexión teológica. Así es. Sí. Luego, por ejemplo, un trabajo que se hizo muy importante y bueno por todo este grupo de teólogos latinoamericanos fue el Mysterium Liberationis. Porque los teólogos europeos, y muy bien, ¿verdad? Porque era la gran renovación del Vaticano II, dijeron,
la escolástica santigüena, pero ahora lo que se necesita, otra teología puesta al día, Sí. o sea, el Vaticano II. Entonces en Europa escribieron el Mysterium Salutis, 2 tomos, ¿verdad? Y mostrando por dónde va la cristología, por dónde va la eclesiología, por dónde va la teología del Espíritu Santo y todo eso, sí. O sea, unos estudios que ayudaran a todos los jóvenes que estaban estudiando teología a tener una verdadera visión del Vaticano II. Claro. Y ese Vaticano II en América Latina y la reflexión de la liberación, entonces se hizo ese trabajo Mysterium Liberationis, Mysterium Liberación. A mí me pidieron que tuviera el primer artículo, ¿verdad? Justamente la historia de la teología de la liberación, todo eso, ¿no? Entonces por eso en ese estudio Mysterium Liberationis ahí está también esa pequeña contribución de mi parte. Pero ya digo, ese trabajo teológico se iba ya dando y alumnos nuestros en los seminarios, en todo eso. Entonces iba a haber teniendo también un impacto, de verdad, de esa manera. Aquí en México, algunos de nuestros discípulos ahí de Tula, ¿verdad? Que tuve yo algunos discípulos, ayudaron en el seminario en el Ceresure, ¿verdad? El seminario del sureste, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, todo eso. Y entonces llevaba muy bien toda su dinámica, ¿verdad? Claro, Monseñor Prione lo cerró, Sí. ¿verdad? Pero, ya digo, como muy bien dicen, las ideas superan todos los muros. Todos los muros. Sí. Y se fue así siguiendo ese trabajo, ¿no? Ya digo, muy animado por Brasil, continúan las reuniones de los teólogos de la liberación. Hace cosa de unos meses, todo eso, se tuvo ese congreso para impulsar el estudio y dar nuevos pasos, ¿verdad? Y asistieron cerca de 200 teólogos latinoamericanos, ¿no? Acá en México eso poco se comunica, Exacto. muy poco, ¿no? Pero de todos modos está el impacto, ¿no? A mí, porque bueno, la conferencia de Puebla, luego la de Santo Domingo, ¿verdad? Para realmente valorar las culturas indígenas afrodescendientes en nuestro México, y defender, pues, ¿verdad?, el proceso latinoamericano. Ya un momento todavía difícil y eso, pero ya de más comprensión fue la conferencia de Aparecida, que es la última que ha habido de los obispos, para decir una iglesia que se pone al día y acompañada por esta reflexión de la liberación, o sea, la reflexión latinoamericana, que ha sido, ¿verdad? Claro que hay algún que otras hay aportes y eso, pero el gran aporte ha sido el de la liberación. Sí. Y eso apareció también muy fuerte allí en Aparecida. Y lo menciono porque el secretario general de la conferencia y que respetó lo que se decía así por este grupo de obispos comprometidos y todo eso, fue el cardenal arzobispo Monseñor Bergoglio. Monseñor Bergoglio. Francisco, el actual Francisco. Así es. Pero entonces, en esa conferencia de Aparecida, del grupo ese cercano todavía estaba López Trujillo. Trataron de quitar parte del texto.
Y el que se opuso con enorme fuerza fue Monseñor Bergoglio. Y por eso salió un texto realmente mucho más fiel al pensamiento de los obispos ahí en aquel momento. Ahora es el Papa Francisco. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde le salió esa preocupación por los descartados, que él llama eso? Pues es la opción por los pobres. Así es. La opción por los pobres. El que todos somos hermanos y hermanas. Y que además hay que cuidar el planeta. Así es. Era una... Y que hay que cuidar el planeta. Su última encíclica, Laudatum Deus. ¿Eh? Entonces, esas inquietudes. Y luego también el ecumenismo. Francisco tiene muy buena relación, gracias a Dios, con musulmanes, con budistas, con ortodoxos, con los anglicanos. Eso. Menciono eso porque allá en Roma, ¿verdad? Bueno, pues tiene uno que hacer su tesis doctoral. Y entonces yo pedí hacerla sobre un teólogo brasileño protestante. Me interesaba ver también el proceso de las iglesias, el presbiteriano, de las presbiterianas. Todavía en aquel momento así, cuestión de los evangélicos y eso era muy poco, pero sí estaba la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana. Y entonces realmente él tenía unos aportes muy interesantes. Rubén Alves. Entonces, mi tesis allá en Roma para el doctorado fue sobre la antropología de Rubén Alves. ¿Sí? Antropología de Rubén Alves. Antropología de Rubén Alves. Un grupo protestante, así latinoamericano y que tiene una editorial, me pidió que publicara, ¿verdad? Sobre todo las partes centrales que yo preparé, ¿verdad? De ese estudio, para mostrar pues realmente la comunión entre cristianos. Así es. Entre cristianos, ¿verdad? Aquí en México, por no sé qué circunstancias, pero me frenaron la cosa, por eso no se publicó también ese libro, ¿verdad? Pero, ya digo ahora, se dice, ¿dónde está la teología de la liberación? Ya te digo. Ahí, muy capitaneados por los teólogos brasileños, eso sigue adelante. Claro. ¿Y qué tenemos ahora? Pues la gran ayuda, ya digo, del Papa Francisco, ¿verdad? Sus posturas, su modo de vida, de todo eso. Sí. Hace unos días leía yo la entrevista que le hicieron al cardenal Czerny, ¿verdad? Un cardenal jesuita, ¿verdad? Que está encargado del desarrollo integral de la persona. Y le preguntaron cuál había sido la experiencia más relevante para él del sínodo, de la que se acaba de realizar ahora en octubre. Y él dijo el trabajo en mesas redondas, donde podían hablar, había 54 mujeres en el sínodo, y donde estaban laicos y todo eso, ¿verdad? Entonces la conferencia de obispos se abrió un poco. Mucho. Ya digo, impulsado por Francisco. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso le decimos, esto era. Sí, ¿eso alcanza a verse como una reforma o todavía no es para tanto? ¿Una reforma dentro de la iglesia? Sí. Porque ya digo, el Vaticano II y eso. Son las reverberancias del Vaticano II. Claro, pero hay que vivirlo. Exacto. Y vino una etapa de cerrazón, de rechazo, todo eso. Ahora es un rejuvenecimiento del Vaticano II y también obviamente de Medellín, de Puebla, o sea, de esta contribución que ha dado la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. Claro. A la Iglesia universal. Sí, que era desde el siglo XIX
o desde el desarrollo del capitalismo industrial, siento, por las cosas que he estado leyendo, que era como una intuición, que era una necesidad de desarrollar eso, una iglesia de los pobres, ¿no? Sí. O sea, de acercar, de reencontrar el mensaje Así profundo del cristianismo con el sujeto del cristianismo, que son pues los pueblos. Sí, sí. Y seguimos en eso. Tremendo, ¿eh? Porque ya digo, ¿verdad? El capitalismo y todo eso ha suscitado, de verdad, sociedades altamente desiguales. Altamente desiguales. Cuando uno ve, ahí como tú decías, en el siglo XIX, pues los pueblitos todos eran de un piso, eso, ¿verdad? Y estaban 2, 3 casas grandes que eran de los más favorecidos, ¿verdad? Pero, pues llamaríamos a un nivel. Actualmente, es tu gente que vive en las alturas, en unas mansiones, unos lujos y todo eso. Y las villas miseria. Exacto. Y las villas miseria. Una desigualdad que es pecado estructural. Así es. Sí. Quisiera preguntarle, rememorando, ¿no? Hablando justo de la teología, de la liberación, de la justicia, del movimiento concreto de esta teología en la práctica de seres humanos, ¿no? Que dieron su vida por las transformaciones que nuestra América necesita y nuestro país. Y hay 2 personas muy importantes, aún poco estudiadas, que usted conoció muy bien, que son Porfirio Miranda y María Adela, que bueno, es su hermana. Entonces, Sí. ¿qué podemos rememorar a partir de la contribución de ellos 2, que además formaron un equipo muy, muy potente, muy vigoroso? Sí. Mira, en primer lugar, que Porfirio fue pionero. Fue pionero. Su libro Marx y la Biblia tuvo enorme impacto. Como decíamos también, del libro de Gustavo, El Jesús Liberador, de Leonardo Boff. Hubo un grupo que se escandaliza que eso y dice, ¿verdad? Lo que a veces sin conocer, ¿verdad? Dice, es comunismo, es esto, ¿verdad? Pero, ya digo, ¿verdad? Como los trabajos de Porfirio por la justicia social, mostrando eso, ¿verdad? Que ese clamor por la justicia y que ahora manifestamos también por la fraternidad, todo eso, que tuvo un pensador como Marx y que es el pensamiento de la Iglesia. El Papa, como decía, su última, la penúltima encíclica, Tutti Fratelli. ¿A quién estás explotando? A tu hermano, a tu hermana. Así es. ¿A quién estás quitándole la vida? A tu hermano y a tu hermana. Y muchos dicen, no, esos no son mis hermanos, ¿verdad? Sino, no. Pues ya fue pionero Porfirio. Y luego también yo destacaría su trabajo como universitario. Ya no en su primer tiempo, sino ya con María Adela, ¿verdad? Que ese trabajo en la UAM de filósofo, de un filósofo profundo, serio, al que no pudieron rebatir frente a frente. Quizá no lo aceptaban y le daban la espalda y lo atacaban por otro lado, pero no lo pudieron rebatir frente a frente. O sea, un hombre muy inteligente, pero que entonces por eso supo y vivió que la fe no se opone al pensamiento, a la racionalidad, ¿verdad? Entonces, ese libro que también tiene apelo a la razón, también impacta, y por eso hay alumnos de Porfirio que siguen llevando ese trabajo, que realmente les abrió
la mente de Porfirio, ¿verdad? Para ver una cosa mejor. Como hace un rato yo mencionaba, ¿verdad? Quitar a Dios de nuestra vida y todo eso, es dejar entrar el odio, la violencia, la tristeza y todo eso, sí. Porque Dios es amor. Dios es paz para todos. Y entonces, ¿qué es del agrado de Dios? Que todos tengamos una vida digna, una vida digna. Esa lucha de Porfirio y de María Adela, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? El que hayan entroncado sus vidas, ¿verdad? No estaban planeadas. El primer esposo de María Adela murió, llamaríamos así también, ¿verdad? Javier de Obeso, ¿no? Así es, ¿verdad? Y que se haya reencontrado con Porfirio y eso. Y que construyeran así un hogar, gracias, con mucho amor, con mucho cariño, pero también con un gran servicio. Un gran servicio. Entonces Porfirio, cuando llegaba así de alguna gran pelea, todo eso, en María Adela le encontraba el apoyo, de eso. Y María Adela, para esos deseos de su corazón, de apoyar, de servir, también encontraba una gran iluminación en Porfirio. Exacto. Una gran iluminación. Por eso sí, un matrimonio al servicio de Dios y del pueblo. Al servicio de la justicia, de la fraternidad. Entonces, esa pareja realmente es un ejemplo para las necesidades del México de hoy. Para las necesidades del México de hoy. Por eso sí, el apoyar, el llevar adelante el mensaje del pensamiento de Porfirio, ¿verdad? Y un pensamiento que está comulgando con su vida. Fue un hombre coherente. María Adela también. Fue profundamente honesta. Profundamente honesta. ¿Sí? Por eso yo extraño mucho a María Adela. Sí, la extraño mucho. Y se le extraña porque además ella era una persona muy activa, sí, justamente en la difusión de la obra de Porfirio, ¿no? Que eran una mancuerna, ¿no? Así es. Y era una vanguardia en ir difundiendo la palabra. Así ¿no? es. Así es. Sí. Y entonces a los que nos quedamos todavía aquí, pues tenemos la obligación de retomar esa bandera. Ciertamente. Ciertamente. ¿Verdad que entonces yo también distingo entre gentes que les di clase y discípulos. Y eso, ¿verdad? Pues uno en sus aulas, pues eso, gente tiene, eso para pasar el examen y otro, pero otros que dicen, no, esto me iluminó, esto me dio un nuevo impulso en mi vida, ¿verdad? Así es, eso, sí. Por eso yo en lo personal, entre muchos regalos y personas que conocí, le doy gracias a Dios de ser un discípulo de Gustavo Gutiérrez. Sí. Un compañero de John Sobrino. Y le doy muchas gracias a Dios. ¿Verdad? De ser un buen amigo de don Sergio Méndez Arceo, de don Arturo Lona, de todo eso, sí. Y obviamente también de cómo aprendí en las comunidades eclesiales de base. Lo que decíamos, ¿dónde se revela Dios especialmente?
en los sencillos, en los humildes. Por eso no les había dicho, mira, también en América Latina surgió mucho el intelectual orgánico, el intelectual. Obviamente que uno de ellos es Porfirio, ¿verdad? Que muy metido en cosas y por eso esos libros de su inquietud social y todo eso, pero también era un intelectual que supo reflexionar, que supo comunicar el mensaje, intelectual orgánico. Yo salí del seminario, todo eso sí, ¿verdad? Que eso, pero después de mi vida ha sido vivir eso, ¿verdad? Con sencillez en lo poquito que puedo, pero un intelectual orgánico. Seguir iluminando, ¿verdad? En un artículo, en una reflexión, en una conferencia, en una plática, pero a la vez incrustado en el pueblo. Claro. Incrustado en el pueblo. Y esto también, ¿verdad? Que me ayudó a esa vivencia, el que me apreciaron muchos religiosos y religiosas aquí en México. Entonces trabajé en la Conferencia de Religiosos y Religiosas de México y especialmente también impulsando un proyecto que se llama CRIMPO. Comunidades religiosas insertas en medios populares. Que entonces eso, ¿verdad? Que tales religiosas vivían en su casa, no, se van a vivir a una colonia sencillo, a convivir con el pueblo, con sus necesidades, ¿verdad? A estar en la combi todos amontonados, todo eso más allá, ¿verdad? En el metro apachurrado, comunidades religiosas insertas en medios populares, CRIMPO. Pero ya digo, pero a la vez eso, sí, personas que tenemos un mensaje, que podemos enseñarlo y comunicarlo. Ya les digo, ese proceso también surgido en nuestra América Latina de intelectuales orgánicos. Correcto. Es muy propio de nuestra América Latina. Y queda mucho por hacer, padre. Muchísimo. Mucho. Le agradecemos mucho que haya estado en esta gran disposición de compartirnos su sabiduría, su experiencia. Queda esto pues grabado para fines académicos y para fines de difusión también, ¿no? Y pues hay que recomendarle a quien escuche esta grabación, a menos de que usted piense otra cosa, que hay que estudiar mucho la obra de Gustavo Gutiérrez, la obra de usted, el padre Roberto Oliveros. Hay que buscar el libro de Teología y Liberación, una reflexión teológica, y hacerlos comunicarse con la obra de Porfirio Miranda, que son obras que dialogan muy bien. Yo personalmente he aprendido mucho de esas lecturas y henos aquí tratando de convertir en hechos concretos el mensaje de ustedes y continuar la obra. Muchas gracias, padre. ¿Con qué se despide de quien nos escucha y quien nos ve? Sí, y yo les agradezco a ustedes también, Mira, toda esta acogida, todo eso, y que la verdad me hacen sentir tan de veras acompañado en lo que ha sido mi proceso de vida, mi entrega, mi pensamiento. Muchas gracias.